Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, nos hacen falta bastantes compañeros, pero bueno, vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Bien. Entonces, voy a compartirles la pantalla y comenzamos. Vale. Por favor, me cuentan si ya están viendo mi pantalla. Gracias. Sí, sí, señor. Gracias. Listo. Por favor, ¿alguien me quiere mencionar qué vimos la clase anterior? Rápidamente. Pues principalmente lo que vimos fue un ejemplo de un ejercicio de balance de masa donde calculábamos los grados de libertad, donde analizábamos el proceso de sedimentación y también la aplicación de relaciones adicionales en un problema. Y pues dejamos dos ejercicios pendientes. Vale. Vimos grados de libertad, ¿no? Vimos cómo se construyen los grados de libertad. Obviamente necesitamos hacer más ejercicios, pero digamos que la base ya está. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, analizamos un proceso de sedimentación, ¿ok? Y expresamos unas relaciones adicionales, ¿no? ¿Alguien me quiere recordar por qué podemos imponer esas relaciones de composición en una unidad de sedimentación, por favor? Porque las dos corrientes tienen lo mismo, las dos corrientes tienen las mismas composiciones, pero se le puede quitar a la corriente 4 el sólido para que tenga igualdades. Bueno, gracias, más o menos. Otra persona, por favor, que intente explicarnos por qué podemos tomar dos relaciones adicionales en un sedimentado. Porque la fase líquida que sale en la solución clara es la misma que sale en la parte de los lodos, solo que los lodos tienen una parte adicional que es la de los sólidos, pero sin embargo sigue siendo la misma composición entre las fases líquidas. Muy bien, Luis, esa es la razón, ¿no? Obviamente lo que dicen ellos es verdad, ¿no? Pero un poquito más claro es porque la solución líquida que sale con los lodos, con los sólidos, o sea, la corriente de lodos, es exactamente la misma solución que sale por la solución clara, ¿no? Es exactamente la misma. El líquido que sale por la corriente 4 es el mismo líquido que sale por la corriente 3. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es imponer relaciones de composición y decir que la composición del líquido en la corriente de lodos libre de sólidos es igual a la composición de la solución clara, ¿no? Otra vez, que la composición del líquido o de la solución líquida que acompaña a los sólidos en la corriente de lodos es exactamente igual a la composición de la solución clara. Para que sean exactamente iguales, nosotros tenemos que a la composición de la fase líquida de los lodos quitarle los sólidos, ¿no? Para que sean exactamente iguales, ¿no? Entonces, pudimos expresar esas relaciones de composición diciendo que la composición en la corriente de la solución clara, que es la composición 3, es igual a la composición del agua en la corriente 4 sobre 1 menos la composición de sólidos. Cuando dividimos entre 1 menos la composición de sólidos, estamos diciendo que a esa composición le estamos quitando los sólidos, ¿no? Y por eso esas dos relaciones, o bueno, esas composiciones son iguales, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué tomamos dos relaciones? ¿Cuál fue la razón de tomar dos relaciones adicionales? Porque como tal en esta mezcla tenemos tres componentes en la fase líquida, pero uno de los componentes, por decirlo así, depende de los otros dos porque puede hallarse con los otros dos, es decir, solo habría dos fases líquidas, o sea, dos componentes que serían independientes. Exactamente. Como tengo tres componentes en la fase líquida, si conozco dos de esos tres componentes, pues ya voy a conocer el tercero, ¿no? Es decir, si tengo tres componentes, conociendo dos composiciones, ya queda especificado el tercero, ¿no? Entonces yo puedo escribir dos relaciones de composición. Entonces eso va a depender del número de componentes que yo tenga en la solución
líquida, ¿no? En la fase líquida. Si yo tengo 3 componentes, puedo escribir 2 relaciones adicionales. Si tengo 5 componentes, puedo colocar 4 relaciones adicionales, ¿no? No quiere decir que siempre sean 2, otra vez, no quiere decir que siempre sean 2. El número de relaciones adicionales va a depender del número de componentes que tenga en la fase líquida. Eso es. Ok. Sigamos. ¿Qué nos quedó pendiente por calcular? Entonces, según el diagrama, según lo que yo veo acá, ya tengo la corriente 2, ya tengo la corriente 3, ya tengo la corriente 4 y ya tengo la composición de agua, según el gráfico que tengo ahí. Tengo chequeado lo que ya calculamos, ¿no? ¿Qué había que hacer? ¿Qué estaba pendiente? ¿Qué quedó pendiente, muchachos? El balance de masa delineado H, ¿ok? ¿Lo hicieron? Sí, sí, señor. Listo. ¿Cuánto les dio la composición? A ver, yo le voy a preguntar a... Espérenme un segundo. Quería bajar el... Déjenme, quiero hacer algo para no subir siempre. Voy a duplicar el diagrama de flujo y lo voy a colocar allá para poder hacer el balance. Denme un segundo nada más. Listo, ahora sí. Ok, ahí tengo el diagrama. Solamente es para no ponerme a moverme hacia arriba otra vez, sino poder escribir aquí el balance, ¿no? Bien. Entonces, ahí tengo, bueno, el diagrama de flujo. A ver. María Isabel, ¿cuánto te dieron las composiciones? La corriente 4 de NaOH me dio 0,02476 y en la corriente 3 me dio 0,03095. ¿A todos les dio igual? A mí me dio así también. Sí, señor. Sí, a mí también. Listos. Perfecto. ¿Cómo calculamos esa composición? Pues muy fácil, ¿no? Lo voy a hacer aquí rápidamente. Lo único que tenemos que hacer es un balance de NaOH, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer. Un balance de NaOH. ¿Qué dice ese balance de NaOH? Pues el NaOH que entra es 0,11 por la corriente 1, que vale 1000, más el NaOH que entra por la corriente 2, ¿no? El NaOH que entra por la corriente 2, que es el 2%, 0,02, por el flujo 2. Aquí lo tengo, 7500. Igual al NaOH que sale por la corriente 3, que sería 3, aquí tengo 8000, multiplicado por la composición en la corriente 3 de NaOH, que es la que no conozco, más el flujo 4, que no me acuerdo cuánto era, 500, creo. 500 por la composición en 4 del NaOH. ¿Listo? Eso era. ¿Qué tenemos ahí? Lo que yo les mencioné en la clase anterior. Tengo una ecuación y dos incógnitas, que son las composiciones en 3 y 4 del NaOH. Pero recuerden que tengo una relación adicional que precisamente tiene esas mismas variables, ¿no? Entonces, de la relación adicional 2, yo podría decir, yo podría decir que 0,8 veces la composición en la corriente 3 de NaOH es igual a la composición en 4 de NaOH, ¿no? Esa es la relación adicional 2 escrita de otra forma. Esa es la relación adicional 2 escrita de otra forma. ¿Qué hago? Simplemente colocar esa relación adicional dentro de esa ecuación y solucionar el problema, ¿no? Es como resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿cuánto me da eso? 0,11 por 1000 me da 110. Con azulito.
me da 110, más 0.02 por 7500. A mí me da 150, profe. Gracias, sí, más 150. Es igual a 8000 por la composición en la corriente 3 de NaOH, más 500, ¿cierto? Que multiplica a 4 de NaOH, que es 0.8 veces la composición en la corriente 3 de NaOH, ¿no? Ahí está. Entonces esto me da 100, 260, ¿cierto? 260 es igual a 8000 W3 de NaOH más, ¿cuánto a 500 por punto 8? 400, profe. 400. 400 W3 de NaOH. Listo. Entonces me quedaría que 260 es igual a 8400 W3 de NaOH. Me acabo el tablero. No me deja bajar más bien. Voy a mover esto para acá un poquito. Y entonces W3 de NaOH es igual a, nos debió dar entonces 0.0395, ¿sí? Que sería 260 dividido entre 8400. 0.0309 me dio. Hay un 0 entre el 3 y el 9, sí, señor. 309. No sé si le entendí mal a la compañera o si le dio eso. No sé. No, sí, solo que le decía el otro decimal. Entonces te dio 310. No, Pero tú me dijiste. o sea, yo lo anoté como 309 y después el 5. O sea, anoté un decimal que más solamente. Ok, 309.5 es lo que me dictaste. Bueno, listo, eso da, exactamente eso. Ahí está la composición. Y entonces de esta relación adicional 2, pues puedo calcular cuánto es la composición en la corriente 4 de NaOH, ¿no? De NaOH, que es 0.8 veces la composición en 3, entonces por 0.8 me da 0.247. 0.2476, exactamente. Ahí está. Entonces esas eran las composiciones que me hacían falta. Entonces ya tengo la composición en la corriente 4 y ya tengo la composición de NaOH en la corriente 3, ¿no? Ya lo que hace falta, pues, es muy sencillo porque la suma de las composiciones me tiene que dar 1. Entonces puedo encontrar el valor de la composición, por ejemplo, el NaLO2 de esta corriente o de esta corriente, de las dos lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo? Pues usted sabe que la sumatoria de las composiciones... Faltó un 0 después de la coma, ¿no? En el último que escribió. A ver. Ok, sí, verdad. 0,0, ¿no? Sí, 0,0. 2476. Sí, es verdad. 0,02476. Ajá. Gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí en el diagrama, entonces yo podría calcular cuánto es la composición, ¿no? Entonces simplemente la suma me tiene que dar 1. La sumatoria de los WJ es igual a 1. Entonces tenemos que el agua es 95%, que el NaOH es el que calculamos, entonces la sumatoria me debe dar 1, ¿no? Entonces ya podríamos calcular por sumatorias de composiciones cuáles son las composiciones en esas dos corrientes, y eso es todo, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Listo. Eso era lo que hacía falta. Bien, eso es todo. Ok, pasemos a otro ejercicio entonces. Pasemos a otro ejercicio. Profe, tengo una pregunta. Dime. Hoy también vamos a mirar el ejercicio que se dejó hace como 2 semanas. Ajá. Bueno, miremoslo de una vez. Con eso no se me olvida otra vez.
Gracias, señor. Acá está. Aquí está. Listo. ¿Cómo les fue con este ejercicio que teníamos por allá en la primera clase? Creo que fue segunda clase que hicimos. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué era el ejercicio? Me daban un flujo másico, me daban una composición molar y me pedían calcular los flujos molares parciales y el flujo total, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto, recuerden que si yo quiero calcular el flujo 1 de NaCl, eso es igual al flujo N1 por la composición 1 del NaCl, ¿ok? Molar, ¿no? Molar. Ya tengo la composición molar, pero tengo el flujo másico, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Pasar la composición másica a composición molar? ¿O es más fácil pasar la composición molar a fracción másica? ¿Qué es más fácil, no? ¿Pasar los flujos o las composiciones? ¿Cómo lo resolvieron? A ver, le voy a preguntar a Mariana. Mariana Valentina, creo. Mariana, ¿hiciste ese ejercicio? ¿Lo buscaste? ¿Cómo se resuelve? Espera, estoy buscando acá. Pues sí, espera, estoy recordando. Supuse que para una mol, o sea, ay, espera, voy a recordar qué fue lo que hice, pero sí lo hice. No hay problema. Es que busqué una ecuación que pasara de molar a másico, no, de másico a molar. No, sí, de molar a másico. Y había una que era que tú suponías para una mol y tenías la composición y el peso molar. Uh-huh. Y se hacía... Ajá, ¿sí? eso es lo que hay que hacer básicamente. Hay que tomar una base de cálculo para poder transformar las moles, para poder transformar las moles a masa, ¿no? Básicamente. Entonces, si teníamos acá, Mariana, una composición de, a ver, voy a colocarlo acá, NaCl de 0,07 y de agua, H2O, de 0,93. Entonces, ¿qué base de cálculo tomamos, Mariana? Profe, ahí se puede 1, 10, 100, cualquiera, ahí no afecta. No afecta porque es una base de cálculo, exactamente. Base de cálculo quiere decir que tú puedes tomar el número que a ti se te antoje, ¿no? Eso quiere decir base de cálculo. Entonces, si nosotros tomamos una base de cálculo de ¿cuánto, Mariana? ¿Cuánto la tomaste tú? De 1. ¿De 1? Bueno, Pues, puede ser. Pero es que el número es muy chiquito, ¿no? Yo tomaría 100, que es más fácil. Si yo digo que hay 100 mol de mezcla, ¿ok? Con uno también sirve, lo que pasa es que me dan números muy chiquitos. Si yo tengo 100 mol de mezcla, ¿qué quiere decir eso? Que en 100 mol de mezcla, lo que yo voy a calcular, lo que yo puedo calcular, es el número de moles de la sustancia J, ¿no? Es decir, 100 por 0,07 me da 7 moles, ¿cierto que sí? Y 100 por 0,93 me da 93 moles. 7 moles más 93, pues en total me dan 100 moles, que es la base de cálculo que acabé de tomar. Y por eso es que me gusta ese 100, Mariana, pero solo por bobadas mías. Entonces, ¿lo puedo hacer con uno? Sí. Entonces tendría 0,07 moles de esa sustancia y 0,093 moles de esa sustancia, que cuando lo sume me da una mol. Eso no tiene problema. El punto acá es que para poder resolver este problema, nosotros necesitamos tomar una base de cálculo, cualquiera que sea. Y la forma de resolverlo es pasando de composición molar a composición másica. Eso es lo que tenemos que hacer. Listo, ya tengo el número de moles. Entonces, yo necesito calcular la fracción másica, ¿no? Yo necesito calcular la fracción másica. Entonces, yo quiero calcular la fracción másica por acá. Yo quiero calcular WJ. ¿Cómo calculo WJ? ¿Cómo es la definición de WJ? Voy a escribirla por acá. Angie Rojas. Angie, ¿cómo es la definición de WJ? ¿Cómo se define composición másica?
Angie, are you there? No está Angie. Karen Natalia. Karen, ¿cómo definimos W sub J? Sebastián, ¿cómo definimos W sub J? Serían los gramos del compuesto sobre los gramos totales. Ajá, exactamente. La masa del componente J sobre la masa total. Gracias, Sebastián. Entonces necesito masa de J. ¿Y qué tengo? Moles de J. ¿Ok? ¿Cómo transformo moles a masa? ¿Qué necesito para transformar moles a masa? El peso molecular. El peso molecular de la sustancia. Muy bien. Entonces en esta tabla yo colocaría los M barra J, que significa masa molecular promedio. ¿Cuánto pesa el NaCl en promedio? El sodio pesa 23 y el cloro pesa 35.5, más o menos. Eso me da 58.5. Ustedes saben eso, ¿no? No hay problema con esto porque ya estamos en geometría, ya vieron cálculo 1, cálculo. Química 1, química 2, química 3, química orgánica, química inorgánica, química de todas las químicas. Yo creo que ustedes no tienen problema con eso. El agua obviamente pesa 18, 16 del oxígeno, 2 del hidrógeno. ¿Ok? Entonces voy a pasar de moles a masa. Quiero calcular el MJ, la masa. ¿Multiplicamos o dividimos por el peso molecular? En este caso multiplicamos. Iremos a ver. Entonces tengo 7 moles de NaCl, ¿no? ¿Y cómo lo transformo? Con una factor de conversión. No, reglas de 3, por favor. ¿Qué dice esa conversión? Que por cada mol de NaCl hay 58,2 gramos de NaCl. Mol con mol se cancela y me dan gramos. O sea, tengo que multiplicar el número de moles por la masa molecular. No es 0.5. Ah, ya me están dando el valor, gracias. 7 por 58.2. No, digo que es 58.5. Ah, 58.5, gracias. Eso da 409.5. 409.5. Listo, 409.5, gracias. 409.5, listo. 7 por 58.5. 409.5. Entonces esa sería la masa, 409,5 gramos. Y 18 por 93 me da 1600, ¿qué? ¿Uno cómo? No, 1674. 1674. Ok, esa es la masa en gramos, ¿no? Acá voy a escribir en gramos. Listo. ¿Cuánto es la masa total? Pues simplemente sumo. Más 409.5. ¿Por qué necesito la masa total? 2083. 83.5. ¿Por qué necesito la masa total? Pues porque es masa del componente sobre masa total. Entonces, simplemente tengo que hacer esta relación. Entonces, ¿cómo calculo la composición? Pues masa del componente dividido entre la masa total, que esa es la definición, ¿no? Entonces me quedaría 409.5 dividido entre 2083.5. Eso me da 0,1965. 0,1965. ¿Ok? Y la otra la puedo hacer porque la sumatoria me da 1 o simplemente 1674 dividido en 2083.5, como quieran hacerlo. Eso me da 0,803.5 para que quede redondito. La sumatoria de esas dos me tiene que dar 1 o 0,9999, ¿no? A ver, por acá alguien está escribiendo. Ok, no hay problema, Angie, no te preocupes. Listo, eso es todo. Entonces ya tengo la composición másica, ¿no? Entonces fíjese cómo paso de composición molar, a composición másica.
Nunca se les olvide eso, por favor, porque vamos a tener problemas así, donde me dan flujos másicos y composiciones molares, o me dan flujos molares y composiciones másicas. Entonces, ustedes tienen que saber transformar. ¿Cómo se hace? Tomando una base de cálculo. Entonces, una base de cálculo que sea 100, que sea 10, que sea 1, cualquiera que sea. Entonces, esto es el número de moles totales por la composición, le da las moles de cada sustancia. Esas moles con la masa molecular la paso, esas moles con la masa molecular la paso a masa, gramos, y aplico la definición de composición. Masa del componente sobre masa total y me da la composición. Eso es todo. ¿Listo? Profesor, si uno tiene, digamos, una formulita que convierte No, Luis, ¿la no me podemos gustan usar? las formulitas, no me gustan las formulitas. Eso de formulitas no me gusta mucho, porque eso no los ayuda a pensar, Luis, sino aplico la fórmula y sal, ¿no? Entonces, ingeniero, ¿qué? Aplique la fórmula y ya. No, sí, era para ahorrarse la tablita esta, no porque... No, y si no se la tiene, Luis, y si no la tiene a la mano, y si no tiene internet, No, pero, o sea, y si es está en la clase, y si se le quedaron las fórmulas. Ya, sí, señor. ¿Cierto? Piense de esa manera, ¿no? Ahorita lo tiene todo disponible, no hay problema, ¿sí? Pero piense en el momento que no tenga la fórmula, no tenga internet, no tenga cómo hacerlo, pues entonces lo que al final a uno le queda, Luis, es lo que uno aprende, ¿no? Y si usted se memoriza la formulita, pues está bien, no importa. Pero es más fácil y creo que el conocimiento se construye de esa manera, Luis, analizando las cosas y viendo cómo las resuelvo sin necesidad de una formulita. Obviamente hay formulita, pero de esa manera usted se va a acordar siempre cuando necesite hacer, ¿no? No siempre a la mano va a tener internet ni va a tener la formulita. Entonces, obviamente, uno siempre busca hacerlo más fácil, ¿cierto? En este caso es aplicar una fórmula que no se sabe ni de dónde se sale, ¿no? Pero bueno, son estos cálculos que estamos haciendo solamente reunidos en una ecuación matemática. Pero la forma de construir el conocimiento es de eso, ¿no? Tengo esta composición, ¿cómo lo resuelvo, no? Tengo que calcular masa y masa total. Tomo una base de cálculo, calculo moles, las moles las paso a masa, sumo y aplico la definición. Eso cualquier niño de kinder lo puede hacer, ¿no? Sin necesidad de formulita. Entonces es mejor de esa manera. Es mejor que ustedes aprendan las cosas analizándolas y pensándolas y no utilizando ecuaciones ahí como locos. Entonces yo les sugiero fuertemente que lo hagan de esa manera. Lo mismo puedo hacer al revés, lo mismo puedo hacer a partir de la composición másica, devolverme a la molar. ¿Cómo? Tomo una base de cálculo. Si la tengo en másica, pues tomo 100 gramos y me devuelvo, ¿no? Es lo mismo. Mariana, tú que lo hiciste con una mol, ¿cuánto te dio la composición másica? 0,8 de agua y 0,2 de cloruro. Bueno, pero ahí tú las redondeaste, ¿no? Las redondeaste a una sola cifra, ¿no? Ahí tenemos que utilizar por lo menos 2 o 3 cifras significativas, ¿vale? Está bien. Por lo menos 2, porque una es muy poquito. Entonces, fíjense que sin redondearla, pues 0,8, 0,80, bueno, y 0,19 o 0,2 si lo redondeamos, está bien. Pero fíjense que nos da lo mismo, ¿no? Entonces no importa si tomo una mol, si tomo 100 moles, si tomo 1000 moles, si tomo 3,1416 moles, no importa. Obviamente me va a dar diferente el número de moles, me va a dar diferente la masa que yo calculo, pero al final la relación entre la masa del componente y la masa total me tiene que dar la misma composición. Listo, tengo la composición. ¿Ya resolví el problema? ¿Ya encontré el flujo molar y el flujo parcial? ¿O qué me hace falta? ¿Qué hago ahora? Encontrar los flujos parciales y convertirlos a molares. Ajá, ahora lo que me hace falta, muy bien María, es calcular los flujos parciales másicos. Fíjense, porque tengo la composición másica y el flujo total másico. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular F1 de NaCl y F1 de agua.
H2O. ¿Cómo? Pues usted ya sabe, composición 1 del NaCl multiplicado por F1 y composición 1 de agua por F1. ¿Cuánto les dio eso? Entonces, bueno, a ver, el flujo 1 son 100, obvio, por 0,1965, pues eso les da 1965, ¿cierto que sí? 1965 kilogramos hora. Y 100 por 0,8035, pues da 80,35 kilogramos hora. Ahí están los flujos parciales. Si usted lo suma, eso le da 100, que es el flujo total. Listo. ¿Cómo calculo los flujos parciales? Pues tengo que pasar esta masa a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular, ¿no? Con la masa molecular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. 19,65 kilogramos hora, ¿cierto? Por, ¿no? Por. ¿Qué hago acá? Una relación. ¿De quién? De la masa molecular. ¿Qué dice la masa molecular del NaCl? Ah, esto es NaCl, ¿no? Para que no se me olvide. NaCl dice que por cada 58,5 kilogramos, pilas, 58,5 kilogramos, tengo una kilomol, ¿no? Tengo una kilomol. ¿Listo? Entonces, recuerden, solamente para que recuerden, que 18 es la masa molecular del agua, ¿no? Es la masa molecular del agua. ¿Qué unidades tiene 18? Tiene unidades de gramo sobre mol o tiene unidades de kilogramo sobre kilomol. Y es el mismo número. Simplemente estoy multiplicando por 1000 y dividiendo por 1000 para que se convierta en kilo aquí. Entonces yo puedo escribir 58,5 kilogramos, una kilomol. ¿Cuánto me da eso? Entonces 19,65 dividido entre 58,5 y eso me da 0,3358 kilomol hora, ¿no? Ah, que no me gustan los kilomoles, quiero moles. Ah, entonces eso me da 335,8 mol hora. Listo. Y ahí encuentro el flujo parcial. ¿Qué es eso? N1 de NaCl. ¿Ok? Eso es todo. Y encuentro el flujo parcial. Lo mismo se hace para el agua. Exactamente el mismo cálculo, ¿no? Entonces, bueno. Eso es como conversiones. Simplemente conversiones. Pero, por favor, no se le olvide esta tablita que hicimos ahí, porque segurísimo, segurísimo nos lo vamos a encontrar más adelante. Y simplemente yo les voy a decir, ¿se acuerdan que lo hicimos? Listo, hagan. ¿Cuánto les dio? Simplemente. Pero entonces, no se olviden de esa tablita, que es simplemente tomar una base de cálculo, calcular moles, masa y composición másica. O al revés, tomar una base de cálculo en masa, calcular masa, moles y composición molar. Eso es exactamente lo mismo. Eso sería todo, ¿no? Bien. Bueno, pasemos a otra cosa más interesante. Listo. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es el ejemplo 2.8 del libro de Ricleitis. ¿Listo? Y vamos a ver que en este ejercicio tenemos relaciones de flujo. Nos dan relaciones de flujo. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son las relaciones adicionales de flujo que están acá. El proceso que vamos a analizar hoy es un proceso de extracción, ¿listo? Y especialmente se llama extracción líquido-líquido. Y ya vamos a ver por qué se llama así. Bien, entonces, para explicar la extracción líquido-líquido, voy primero a hacer una unidad de procesamiento, simplemente una cajita, la voy a colocar ahí. Una cajita, simplemente. ¿Listo? Ahí está. Y esa va a ser mi unidad de extracción. ¿Ok? O mi extractor.
proceso se llama extracción o se llama extracto. Listo. Y voy a empezar a leer lo que me dice el problema y voy a empezar a colocarlo aquí en el diagrama y hablamos un poquito de qué es el proceso de extracción. Lo primero que le voy a decir, no, mejor no le digo eso, es, bueno, vamos a empezar a leer y usted me va a decir a qué proceso se parece mejor. Para yo no decirle de entrada, simplemente usted me va a decir ahorita, ay, ese proceso se parece a tal, que ya hablamos. Bueno, por acá vamos a tener la corriente de alimentación por la parte inferior del extractor y por la parte superior vamos a alimentar un solvente. ¿Listo? Vamos a alimentar un solvente. Entonces tengo una corriente de alimentación y tengo un solvente. Entonces vamos a leer y verá que eso es lo que dice ahí. Dice, a menudo puede recuperarse un soluto de una solución mediante el uso de un segundo solvente que sea invisible en la solución. A menudo puedo recuperar un soluto de una solución mediante el uso de un segundo solvente que sea invisible en la solución. ¿Ok? Entonces, aquí en la corriente de alimentación, yo voy a partir de una mezcla, ¿no? Porque dice que es una solución. Una solución es una mezcla. Y en esa solución tengo un soluto o un componente que quiero separar de esa mezcla. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un segundo solvente. Cuando nos hablan de solvente, generalmente es un líquido, ¿no? Generalmente. Solvente. Lo voy a hacer con un solvente. Que sea invisible en la corriente de alimentación. Pero que disuelva al soluto. ¿Ok? Que sea invisible en la solución de alimentación, pero que sea capaz de solubilizar o de separar ese soluto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Transferir un soluto que está en la corriente de alimentación, lo vamos a transferir a la fase líquida del solvente. Eso se llama transferencia de masa, por eso estamos haciendo balance de masa, ¿cierto? Entonces lo que queremos es atrapar un solvente, atrapar un componente que está en la fase líquida con un solvente, ¿no? ¿A qué proceso se parece ese? Que ya hablamos. El de absorción. El de absorción. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la absorción y la extracción, según lo que acabamos de decir? La fase en la que se encuentra la alimentación. Muy bien. La fase en la que se encuentra la alimentación. Fíjese que la alimentación aquí es una disolución líquida. ¿Cómo sé que es líquida? Porque me dicen que voy a atrapar el componente con otro solvente, ¿no? Cuando nos hablan de solvente generalmente es un líquido. Ahorita vamos a leer más abajo y verá que es así, ¿no? Entonces, la extracción parte de una mezcla líquido-líquido, ¿ok? De una mezcla líquido-líquido. Mientras que la absorción parte de una mezcla gas-gas o gas-vapor, ¿ok? ¿En qué se parecen? En que las dos pretenden separar uno de los componentes de la alimentación utilizando un solvente, ¿no? Entonces todo lo que hablamos para la absorción sirve aquí para la extracción, ¿no? ¿Qué características debe tener el solvente? Porque el solvente es capaz de solubilizar uno de los componentes de la alimentación líquida. Todas esas cosas que ya hablamos, pues también se pueden encontrar acá, ¿no? Listo, sigamos. A este tipo de proceso de separación se les llama extracción por solvente o también extracción líquido-líquido, ¿ok? Extracción por solvente o también se le llama extracción líquido-líquido. Dios, estoy hoy un poquito extracción líquido-líquido o extractor líquido-líquido. ¿Por qué se llama extracción líquido-líquido? Porque uno de los componentes que está en la fase líquida lo quiero separar con un solvente que también está en la fase líquida, ¿no? ¿Qué otro nombre le podríamos colocar a la unidad de absorción entonces? Sugiérame un nombre para la unidad de absorción. Lo queremos llamar extracción. ¿Cómo le pondríamos? ¿Extracción qué?
¿Gas líquido o vapor líquido? Extracción gas líquido o extracción vapor líquido, exactamente. Extracción gas líquido o vapor líquido, exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a tener dos corrientes de salida, evidentemente, porque estamos haciendo una separación, ¿no? Por una de esas corrientes va a salir uno de los componentes que vamos a solubilizar en el solvente y por la otra van a salir, pues, los de la solución que no están ahí, ¿no? Listo. Aquí en adelante dice, en el sistema que se muestra en la figura, este que le acabé de colocar, se separa. Listo. Entonces, de aquí para allá está la información. Está la información del ejercicio. De aquí para allá está la información del ejercicio. ¿Listo? Entonces, les voy a regalar, ¿qué? 2 minuticos, 3 minuticos, para que usted complete ese diagrama, porque usted ya sabe, se parece al de absorción, entonces lo voy a hacer como el de la absorción. Les voy a dar 3 minuticos para que usted trate de colocar la información que está ahí, ¿no? Póngale el nombre a la corriente y coloque los componentes que dicen ahí, ¿ok? Entonces les voy a dar, no, 3 yo creo que es muy poquito. 4 minuticos para que usted lo haga. ¿Listo? 4 minuticos para que usted lo haga y ya revisamos a ver cómo les quedó. Trate por favor de colocar toda la información que dice aquí, trate de colocarla en este diagrama y ya revisamos. Mientras yo voy por un poquito de agua y ya regreso.
¿Listos? Bueno, vamos a ver cómo les fue. ¿Qué colocaron? ¿Cómo escribieron las relaciones que hay ahí? Bien, entonces vamos a leer rápidamente. ¿Listo? Usted va comparando con su diagrama a ver cómo le queda. Dice, en el sistema que se muestra en la figura, se separa benceno de una corriente de refinería que contiene 70% en masa de benceno en una mezcla de hidrocarburos parafínicos y de nafteno, ¿ok? Mediante SO2 líquido. ¿Listo? ¿Qué podemos extraer de ahí? Que el solvente es el SO2 líquido, SO2 líquido. Ese es el solvente. Dice que van a extraer mediante SO2 líquido. Entonces, fíjese que estamos en la fase líquida. Bien, ¿qué hay en la corriente de alimentación? Entonces, dice que vamos a separar algunos componentes, como el benceno, de una mezcla de hidrocarburos de refinería, ¿cierto? Que son hidrocarburos parafínicos y nafténicos, ¿no? Entonces, si usted ve el libro, bueno, ahí nos dicen cómo colocamos eso de lo que no es benceno, ¿no? Pues así mismo. Entonces, nos sugieren que coloquemos, o mejor, ellos colocan benceno, que sería el componente que yo quiero extraer con ese SO2, y hay una mezcla de hidrocarburos parafínicos y nafténicos. O sea, hay muchos compuestos clasificados como parafínicos y nafténicos, y todos esos los llaman los no benceno. No benceno. Lo que no es benceno. Dígame. Ok, estaba pensando en eso cuando lo estaba poniendo no benceno. Claro, ¿cómo ponemos todo eso que no es benceno? Pues así, los no benceno lo colocan simplemente, ¿no? Entonces, tenemos en esencia, supuestamente dos componentes. Uno que es el benceno y lo demás que no sabemos ni siquiera cuántos compuestos son los no benceno. Y fíjense que no me dicen los nombres, simplemente dice de una mezcla de hidrocarburos parafínicos y de nafteno, ¿no? Por allá un montón de compuestos que yo no sé cuáles son, entonces los vamos a colocar los no benceno, ¿listo? Al benceno lo vamos a simbolizar como una B mayúscula para no escribir tanto, y a los no benceno, pues NB, no bencenos, listo, eso es todo. Y entonces, ¿de qué se trata el proceso? Se trata de que yo tengo una mezcla de hidrocarburos parafínicos y nafténicos, y esa mezcla de hidrocarburos parafínicos y nafténicos tiene benceno, y yo quiero extraer el benceno de esa mezcla. ¿Cómo lo hago? Con un solvente que es el SO2 líquido. ¿Listo? ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener dos corrientes. Listo. Dice, cuando se utilizan 3 libras de SO2 por libra de alimentación al proceso, eso es una relación adicional, ya vamos a ver cómo la escribimos, se obtiene una corriente residual o refinada. ¿Dónde colocaron el refinado? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? Lo coloqué abajo, profe. ¿Lo colocaste abajo? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir refinado? O sea, ¿cuál es la corriente que estamos refinando? La del benceno, ¿no? La del benceno, ¿cierto? Y si la corriente de alimentación va por aquí, ¿cuál creen ustedes que es el refinado si la estamos refinando? La estamos purificando, ¿no? La de abajo. Pero no importa si colocaron la de arriba, no importa. Pero bueno, en esencia, esa es el refinado. ¿Ok? Ese es el refinado. Ustedes podrían ver el proceso de dos formas que son complementarias. Una, yo tengo una mezcla de hidrocarburos parafínicos y nafténicos que están contaminadas con benceno. Entonces yo quiero refinar, quiero purificar esa corriente. Entonces el benceno podría ser ¿un qué? Ahora se me fue la palabra, una impureza, ¿cierto? De esa corriente. Entonces yo necesito refinar la alimentación, por eso esa corriente se llama refinado. O la otra es que usted desea el benceno y la tiene en una corriente de hidrocarburos parafínicos, y entonces se dice, no, el benceno me sirve mucho. Y el benceno en petroquímica es muy importante, ¿no? Entonces yo quiero recuperar el benceno, lo quiero recuperar. Entonces, ¿cómo es que se llama esta corriente acá? Si esa se llama refinado, esta se llama ¿cómo? Extracto. ¿Se llama así o no? Sí, profe. Muchachos, porque ahí dice la corriente de extracto contiene todos los componentes que no son corriente bencenos. de extracto.
¿Y por qué se llamará extracto? Porque yo quiero extraer el benceno, ¿cierto?, de esa corriente. Entonces, esta corriente acá, ¿será que se llama extracto por eso? ¿O será que se llama extracto aquí porque va a salir tal cosa, ¿no? Piensen a ver dónde lo colocamos mejor y cuál tendría más sentido, ¿no? Bueno, si usted ve el libro, aquí arriba le pone extracto y aquí abajo le pone refinado. Yo le pondría al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya le digo por qué. Lo voy a poner primero los componentes y ya le digo por qué lo colocaría yo al contrario de lo que está en el libro. Pero bueno, eso no importa qué nombre tiene esa corriente, sino qué contiene esa corriente. Es tal vez lo más importante. Entonces dice, cuando se utilizan 3 libras de SO2 por libra de alimentación al proceso, se obtiene una corriente residual o refinado que contiene 1/6 en fracción masa de SO2 y el resto de benceno. ¿Qué información me están dando ahí? ¿Qué información me están dando ahí? Me están dando ahí que el refinado contiene SO2 y contiene benceno. ¿Estamos claros ahí, cierto que sí? ¿Qué es 1/6 fracción en masa? ¿Qué variable me están especificando ahí? La composición. La composición. Me están diciendo que en esta corriente 1/6 es de SO2. ¿Y cómo sé qué es la composición? Pues ahí dice, mira, fracción masa. Fracción masa o composición másica, es exactamente lo mismo. 1/6 es de SO2. Entonces nosotros sabemos que lo que haga falta para completar la corriente es de benceno, ¿no? ¿Cuánto hace falta? ¿Cuánto hace falta, Ángel? 5/6, claro, 5/6 son de benceno. 5/6 son de bencenos. 1/6 más 5/6, 6/6, 6/6, 1. La composición es 1, ¿no? Aunque no me están diciendo que es 5/6, pero yo ya sé que es 5/6, ¿no? Ok, no importa. Listo. Sigamos. El resto de benceno. La corriente de extracto contiene todos los componentes que no son benceno. Entonces voy a colocarlo por acá. Aquí están los no benceno. Algo de SO2. Esta corriente también tiene SO2. Y aproximadamente 1/4 de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferente de benceno. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí también hay benceno. ¿Por qué ahí también hay benceno? Porque dice, la corriente de extracto contiene bencenos, no bencenos, SO2 y una relación entre las libras de benceno y las libras de hidrocarburos diferentes al benceno. ¿Dónde está impuesta esa relación? En la corriente de extracto, ¿no? Hay que aprender a leer lo que nos dice el texto porque es muy importante. La relación entre las libras de benceno con respecto a las libras de no benceno está impuesta en la corriente de extracto, ¿ok? Bajo estas condiciones, ¿cuál es el porcentaje de recuperación de benceno? ¿No? ¿Cuál es el porcentaje de recuperación de benceno? Ahora sí. Yo llamaría a esta corriente de refinado, yo la llamaría, o bueno, al SO2 y al benceno, yo lo llamaría extracto. Porque con el solvente yo estoy extrayendo el benceno de la corriente de alimentación. Entonces, esto que está aquí, yo lo pondría aquí en el extracto, porque para mí es más lógico que yo estoy extrayendo, por eso se llama la unidad de extracción, ¿no? ¿Qué es la extracción? Usar un solvente para extraer uno de los componentes que está en la mezcla líquida, ¿no? Entonces, para mí esto me suena más como extracto, ¿no? Y esta corriente que tiene SO2, no bencenos y un poquito de benceno, porque la mayor parte debe quedar acá, eso lo llamaría refinado, porque estoy quitándole a la corriente de no bencenos el benceno, ¿no? La estoy refinando, ¿no? Pero bueno, eso no importa, eso es lo que yo pienso a veces, bobadas que uno piensa. Pero bueno, así lo llaman en el libro, extracto y refinado. No importa, al final y al cabo no importa si esto se llama extracto o esto se llama refinado. Al final lo que importa es qué hay en cada una de esas cosas. ¿Listo? ¿Les quedó así, tal cual? Angeli Daniela Moreno. Señor. ¿Te quedó igual? ¿Lo habías colocado igual o de pronto invertiste las corrientes? Sí, el refinado yo no lo había puesto abajo. Bueno, pero eso no importa. Al final y al cabo eso no importa. ¿Listo? No hay problema. Y a mí me parecía
que tienen como más sentido que si el CO2 va en esa dirección y atrapa al benceno, pues debería salir por acá. ¿No les parece? Y Sí, que a si mí me los parece lo no mismo. benceno vienen por acá, le quitan al benceno, pues un poquito de CO2 se pasa para acá y saldría por acá, ¿no? Tiene como más sentido, pero eso al final no importa. Dejémoslo así, eso no tiene... Pues ¿sí? ahí pues le da sentido como uno haga la gráfica de las flechas, ¿no? Porque también depende de cómo vaya la tubería en la vida real del extractor. Ajá, pero esto es una sola mezcla, Carlos. Acá hay una sola mezcla. No es Pero también que depende, por hayan ejemplo, tuberías por por ejemplo, dentro. si la flecha no fuera así totalmente siliquera, sino que fuera como de arriba hacia abajo, por ejemplo, y la alimentación fuera de abajo hacia Sí, arriba. Depende también de sí, cómo vaya la habría que... tubería en la vida real. Puede ser, sí, también puede ser. Sí, puede ser. Pero aquí más que todo me refiero es al nombre, ¿no? Al nombre. A mí me hace más sentido el extracto que se llame así porque estoy extrayendo al benceno con el CO2, ¿no? Pero sí, hay que ver en realidad cómo está la unidad dispuesta, ¿ok? ¿Cómo es que yo puedo separar el refinado del extracto, no? ¿No pensaba en eso? Si todos son líquidos, ¿cómo es que yo los puedo separar? ¿Cómo es que puedo sacar por un lado el refinado y por el otro lado el extracto? ¿No? ¿Eso no lo piensan ustedes? A veces uno piensa en cosas así raras. Listo. Sigamos. Ahora vamos a colocar las relaciones adicionales. ¿Listo? ¿Cuáles son las relaciones adicionales y cuántas hay en el texto? En el texto, ¿cuántas identificaste, Andrés Rangel? Andrés, ¿cuántas relaciones adicionales identificaste que hay dentro del texto? Aquí me hizo falta algo, ¿no? Y es que el 70% es de benceno, ¿no? El 70% es de benceno, según el ejercicio. Tiene 70% en masa de benceno. Ahí está. Andrés. Bueno, Jonathan, ¿cuántas relaciones adicionales identificaste dentro de ese texto? Pues yo encontré una, pero no, yo creo que porque veo que Jonathan no está, tampoco está en el... Vale, Carlos. No, profe, yo sí estoy, pero pues estoy pensando. Pensando, pero de lo que leíste, ¿no? Nadie. Ángelo, ¿cuántas relaciones adicionales encontraste? Pues yo veo dos. Dos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, hay dos, exactamente. ¿Cuál es la primera, Ángelo? ¿Cuál es la primera? La primera es ley que cuando se utilizan 3 libras de CO2 por 1 libra de alimentación al proceso. Muy bien, ahí está la primera. Cuando se utilizan 3 libras de CO2 por libra de alimentación al proceso. Ahí está la primera relación. ¿Entre qué corrientes está impuesta esa relación? Está impuesta entre el SO2, que es la corriente, vamos a ponerle números acá. Esta le va a poner 1, esta le va a poner 2, a esta le voy a poner 3 y a esta le voy a poner 4. Ahora sí. El solvente, cuando se utilizan 3 libras de SO2, nos está indicando la corriente 2. Por libra de alimentación, pues sería la corriente 1. Entonces la relación está impuesta entre la corriente 1 y la corriente 2. Por eso al inicio del ejercicio les dije que íbamos a ver relaciones de flujo. ¿Qué relación hay entre la corriente 1 y la corriente 2? Ahí me están diciendo cuál es la relación. Es una relación de 3:1. Por cada 3 libras de SO2, 1 libra de alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe eso matemáticamente? Muy fácil. Relación adicional 1. ¿Cómo la escribo? Entonces, yo sé que la relación es 3:1, porque ahí dice, miren, dice, por cada 3 libras de SO2, 1 libra de alimentación. Entonces, la relación es 3:1. Del otro lado, ¿qué coloco? Las variables que representan esa relación. ¿Qué son libras de SO2? Pues libras de SO2 por hora es F2, por ejemplo. Por horas es F2.
¿Y qué son libras de alimentación? Pues libra de alimentación por hora es F1. Entonces la relación es F1. La relación de masa de solvente sobre masa de alimentación es una relación 3:1. Y esa es la forma de escribir la relación adicional. ¿Ok? Vamos con la segunda relación adicional. Paula Mota. Paula, ¿dónde está la segunda relación adicional? En el texto. ¿Ya la identificaste? Sí, profe, pues yo identifiqué que está en la de 1/4 de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferentes del benceno. Muy bien. Dice, la corriente de extracto tiene aproximadamente 1/4 de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferentes de benceno. Muy bien, Paula. Entonces, Karim, ¿cómo escribimos esa relación? ¿Cómo la podemos escribir? Mira, básate en la que acabamos de hacer de flujo. ¿Cómo la escribiríamos? ¿Qué iría al lado derecho de la igualdad? Karim. Pues sería 1/4 de libra del benceno y abajo 1. Y abajo 1, muy bien. Excelente. Y del lado derecho, ¿qué escribimos? ¿Cuáles variables están relacionadas con 1/4 y 1? Es dice que el benceno dice, y la de los hidrocarburos diferentes del benceno sería el 1 y el 4, profe. No, ya escribimos 1/4 y 1 al lado derecho. No, lo de las relaciones de las corrientes. Necesito colocar las variables. En variables. Ya tenemos el número, Karim. Necesito las variables del lado izquierdo. Silvia Juliana. A ver si Silvia sí nos puede ayudar. Nos saca de la duda. Profe, por lo que yo entiendo, pues ahí yo pondría que es correspondiente al número 4, al extracto, porque lo que yo entiendo es que la relación de 1/4 de libra de benceno depende también del el porcentaje que haya de no bencenos en ese flujo, en esa corriente. No puedo colocar solamente F4, porque si F4 entonces vale 1/4. Por eso hay una relación pues ahí sería con respecto a F1. Entre dos variables. ¿Con respecto a quién? A F1. Como la manera en que lo veo yo entonces. Sí, bueno, listo. Vale, la manera en que tú lo ves. Juan Pablo Argüello, ¿cómo lo escribirías tú? ¿Estás de acuerdo con F4 sobre F1 igual a 1/4 sobre 1? Yo lo veo como las composiciones de la corriente, ¿no? O sea, Profe, sería libras, como... libras de benceno es composición, Juan Pablo. No, mentira, es flujo. Es composición. Es flujo, profe. Entonces, por ahí nos damos cuenta de que no son composiciones. Bueno, se pueden transformar a composiciones, pero son flujos en realidad. Profe, libras de benceno. Dime, Karim. ¿Esto se puede ir relacionar los flujos de una misma corriente? O sea, como que los flujos del 4, pero del benceno y de los que no son. Muy bien. Así se escribe la relación. ¿Sí? Es una relación de flujos en la corriente 4. Es una relación de flujos en la corriente 4. Ahí lo escribo un poquito más grande para que todos lo Pero sí se podía así, profe, o sea... Pero ¿quién ha dicho que no se puede? Es que yo también lo dudé. ¿Quién ha Porque dicho como que no estamos se puede? relacionando como otros flujos, yo al principio lo pensé, yo dije, no, pues eso es como que no se puede. Pero ¿quién ha dicho que no se puede? ¿Dónde dice que no se puede? Entonces, por eso les indiqué al inicio, ¿no? Si nosotros seguimos el orden de cómo está redactado el problema, dice, la corriente de extracto
Todo lo que diga después de este punto hace referencia a la corriente de extracto hasta que encuentre otro punto seguido, ¿no? Yo no sé si a ustedes en español no les enseñaron eso, ¿no? De este punto seguido a este punto, todo lo que diga ahí hace referencia a una misma cosa, ¿no? Entonces dice, la corriente de extracto, estoy hablando de la corriente de extracto, contiene todos los componentes que no son benceno, algo de SO2. ¿Cómo lo puedo leer de forma diferente? La corriente de extracto tiene aproximadamente 1/4 de libra de benceno por cada libra de hidrocarburos diferentes al benceno. De esa forma lo podríamos leer. La corriente de extracto tiene aproximadamente 1/4 de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferentes de benceno. Lo que me está diciendo ahí es la relación de masa que hay entre benceno y no benceno en el extracto, porque por eso empieza así. La corriente de extracto contiene la y aproximadamente una relación de 1/4 de libra de benceno por cada libra de... ¿Sí lo ven más claro o no? Sí, profe, ya está. Entonces lo podemos escribir como, ¿qué es masa de benceno en la corriente de extracto? F4 de benceno. ¿Qué es masa de hidrocarburos diferentes de benceno en el extracto? F4 de no benceno. ¿Cuál es la relación? 1/4 de benceno a 1 de no benceno. Entonces es 1/4 a 1. Y así se escribe la relación adicional. Eso es todo. Fácil, ¿no? Fácil. Es solamente llevar la lectura, ¿no? La lectura. Eso es todo. Bueno, ahí están las relaciones adicionales. Muy bien. ¿Me hace falta algo más? Creo que no. El 1/6, el 70%. Listo, ahí están las relaciones. Ok. Vamos a construir los grados de libertad. ¿Ok? Vamos a construir los grados de libertad. Lo voy a hacer por aquí a la derecha para no usar tanto espacio hacia abajo. ¿Qué es lo que contamos en los grados de libertad? A ver, vamos a preguntarle a Valentina Lazo. Valentina, ¿cuáles son esas cosas que contamos? ¿Cuáles son esos parámetros que contamos en los grados de libertad? ¿Número de qué? Valentina Lazo. No está. Muy bien. Angie Jaramillo. Angie, ¿qué es eso que contamos en los grados de libertad? Acuérdate que lo vimos en la clase anterior. Los números de variables independientes. Muy bien. El número de balance independiente. Muy bien. La corriente independiente que no me especifican. Las composiciones. Eso. Composiciones independientes que nos especifican. Los flujos especificados. Los flujos que nos especifican, los flujos especificados y las relaciones adicionales. Y las relaciones adicionales. Muy bien. Gracias, Ana. Muy amable. Sigamos. Jorge Esteban. Jorge, ¿cuántas variables independientes tengo en mi unidad de extracción? Pues la alimentación tendría 2, en el refinado tendría 2, en el solvente tendría 1 y en el extracto tendría 3. En total serían 8. 2, 4, 7, 8. Sí, señor. Muy bien. Tenemos 8. Jorge, ¿cuáles son las variables que tú contaste ahí? ¿Cuáles son tus variables? Pues los componentes. Bueno, ¿Los compuestos son variables? O sea, el benceno deja de ser benceno y se convierte en otra cosa porque es una variable. O sea, si no estoy mal, es que todo aquello que se pueda volver flujo, pues es una variable independiente, ¿no? ¿Qué es una variable? ¿No? Fíjense que todavía ustedes no identifican qué es una variable. Una variable es una cantidad física medible. Jorge, eso es una variable. Una cantidad física medible que puede cambiar de valor. El benceno es una cantidad física medible. Cuando tú dices mi variable es el benceno,
¿El benceno es una cantidad física medible? No, sería la cantidad de benceno. La cantidad de benceno, exactamente. Entonces, modifiquemos lo que dijimos, Jorge. Jorge, ¿cuáles son tus variables? ¿Por qué son 8? ¿Cuáles son? Dime cuáles son las variables en la alimentación. La cantidad de benceno. Muy bien, la cantidad de benceno que entra a la unidad a través de la corriente de alimentación. Entonces, la variable no es el benceno, la variable es el flujo 1 de benceno. Eso sí es una variable, Jorge, porque el flujo yo sí lo puedo medir, ¿ok? Entonces, eso sí clasifica como variable. El benceno no es una variable, el benceno es un compuesto molecular formado por carbonos y hidrógenos, ¿no? Es un hidrocarburo, pero no es una variable. ¿Listo, Jorge? Listo, no hay problema. Ok. Hay 8 variables. Entonces, el flujo parcial de benceno, el flujo parcial de no benceno en la alimentación son 2 variables. El flujo parcial de SO2 y el flujo parcial de benceno en el refinado son otras 2 variables. Y así sucesivamente. Las variables son los flujos parciales de los compuestos en cada corriente. Eso es una variable, por favor. Sigamos. Jorge, ¿cuántos balances puedo hacer alrededor de esa unidad? ¿Cuántos balances independientes, Jorge? ¿Cuántos independientes puedo hacer? Balance, bueno, tendría un balance para el benceno, uno para los no bencenos y uno para el CO2. Entonces, muy bien. Serían 3. Muy bien. Yo puedo hacer un balance por cada compuesto que esté en el sistema. Entonces puedo hacer un balance de benceno, uno de no benceno y uno de CO2. En total puedo hacer 3. Jorge, ¿y el total por qué no lo cuento ahí? Si yo también puedo hacer un balance total. Porque ese es dependiente. Porque ese es dependiente. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. María Isabel. María Isabel, ¿cuántas composiciones independientes me especifican en esta unidad de extracción? 2. ¿2? Sí, 2. ¿Cuáles son esas 2? Muy bien, son 2. El 70% de benceno en la corriente de alimentación y un sexto del S2. Muy bien. ¿Y por qué el 5/6 no lo cuento, María Isabel? Porque ese no nos lo especifican. O sea, nosotros solo nos dicen que tenemos un sexto de S2. Vale, porque no lo especifican, está bien. Está bien, María Isabel. María Isabel, ¿y si me dijeran que en esta corriente refinada hay un sexto de SO2 y 5/6 de benceno? Entonces ahí tendríamos 3. ¿Composiciones independientes? 3. Si nos dijeran que habría 5/6. Vale, perfecto. Paula Mota. Paula, ¿estás de acuerdo que si el enunciado nos dijera 5/6 de benceno y un sexto de SO2, el número de composiciones independientes en todo el sistema seguiría siendo, debería ser 3 y no 2? No, profe, porque de todas formas ahí uno lo podría sacar por la resta. Entonces solamente especificados que nos dan serían 2. Ok, listo, Paula. Paula tiene razón, pero dijo una cosita mal. Imaginémonos que nos dijeran que el 70% es de benceno, un sexto de SO2 y 5/6 de benceno. En todo el proceso me especifican 3. Hay 3 composiciones especificadas. 70%, un sexto y 5/6. Pero fíjese que en la tabla no solamente contamos composiciones especificadas, sino composiciones especificadas que sean independientes. No se les olvide eso, que sean independientes. Entonces, de estas 3 que me especifican, un sexto o 5/6, alguna de las 2 es dependiente. Porque si yo sé que un sexto es del SO2, porque sé que la sumatoria me debe dar 1, entonces el otro vale 5/6. O si sé que el benceno es 5/6, yo sé que el SO2 es un sexto. Entonces, de estas 3 composiciones que me especifican, solo 2 son composiciones independientes. Solo 2 son independientes. De estas 2 que me dan en el refinado, solo una es independiente y la que me dan en la alimentación, 2 independientes. ¿Listo, María Isabel? Listo, profe. Listo, ahí vamos. ¿Cuántos flujos me dan, María Isabel? ¿Cuántos flujos me especifica?
Yo diría que 1. ¿Cuál? Y la relación adicional donde dicen que cuando se utilizan 3 libras de CO2 por 1 libra de alimentación del proceso. María, ¿Podría ser? lo acabaste de decir. Eso es una relación adicional. No es un flujo. Ok. Entonces, ¿cuántos flujos me especifica? ¿Ninguno? Ninguno. No sé el valor de ningún flujo. Fíjate que en ninguna parte me dicen cuánto vale un flujo. No hay. ¿Cuántas relaciones tengo, María? 2. 2. Muy bien. 2. ¿Cuánto me dan los grados de libertad? 5 y 2, 7 me da 1. ¿Ok? ¿Qué quiere decir uno? Que el problema está súper especificado, que me hace falta un dato, ¿no? Que me hace falta un dato. ¿Qué hacemos en este caso? Ajá. No base de cálculo porque falta delante el flujo y ya. Ajá. Como en el proceso no me dan flujos, pilas, como en el proceso no me dan flujos, yo puedo tomar una base de cálculo. ¿Qué es tomar una base de cálculo? Darle el valor a un flujo del proceso. Y eso contaría como la base de cálculo es un flujo especificado, entonces me daría 0. ¿Listo? Entonces ahí está. 0. Se fue. Puedo realizar el proceso, ¿no? Entonces ya saben que tengo que tomar una base de cálculo, ¿no? Cuando nosotros no hacemos grados de libertad, ¿ok? El proceso está subespecificado. Algunas personas que no saben mucho de balance se ponen a desarrollar el proceso, a desarrollar el ejercicio. Y no van a encontrar nada, porque si en un sistema no hay por lo menos un flujo especificado, no se puede resolver el problema. ¿Ok? Entonces solamente podrían escribir ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones y no las van a poder resolver, porque para resolver este problema necesitamos al menos un flujo. Necesitamos conocer al menos un flujo, que puede ser un flujo total o que puede ser un flujo parcial, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces, es necesario tomar una base de cálculo porque no hay flujos especificados. Si hubiese un flujo especificado y el grado de libertad me da 1, yo no puedo tomar otro flujo para que me dé 0. No, es solamente cuando no me den flujos en el sistema que puedo tomar base de cálculo. Listo. Listo, ya sé que tengo que tomar una base de cálculo. Ahora, ¿qué base de cálculo tomo? ¿Cuál me conviene tomar? ¿Cuál base de cálculo me conviene tomar? Profe, pues me conviene tomar tanto como F1 como F2, cualquiera de las dos, porque como, primero que todo, como están relacionadas, pues da lo mismo tomar cualquiera que la otra. Muy bien. Y además Carlos, de que... Muy bien, eso que acabas de decir, eso exactamente. ¿Qué? Yo puedo tomar F3 como base de cálculo, no hay ningún problema. O puedo tomar F4 como base de cálculo, no hay ningún problema. O puedo tomar el flujo parcial de SO2 en el extracto, no hay problema, porque la base de cálculo es un flujo que yo tomo arbitrariamente. ¿Cuál? El que se me dé la gana a mí. ¿Ok? Pero ese que se me dé la gana facilita la solución del problema si lo tomo en F1 o F2, porque lo que dice Carlos, tengo una relación directa entre F1 y F2. Entonces, si especifico F1, inmediatamente con la relación adicional calculo F2. En cambio, si tomo el flujo parcial de S2 en el extracto, pues no sé más nada sino el flujo parcial en el extracto, ¿no? Entonces, no me conviene mucho tomar el flujo parcial en el extracto, ni me conviene mucho tomar el flujo parcial de los no bencenos, o bueno, de pronto sí. No me conviene tomar el flujo parcial de benceno en 4, ¿no? Como tengo una relación adicional, lo más conveniente es que tome alguno de estos dos. ¿Ok? Eso es lo más conveniente. ¿Que usted quiere tomar otro? Tome, eso no tiene problema. La facilidad o dificultad en que usted va a resolver el problema depende de cuál sea su flujo que toma. Aquí los grados de libertad me dicen que eso tiene solución. Entonces, lo más difícil que podemos hacer es, a ver, déjenme ver. Digamos que tengo aquí tengo 3 Tomar el flujo parcial de variables. CO2 en 4 es lo más difícil, ¿no? 4 por 4, sí. Por lo más mal que me vaya, tengo que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Eso es lo más difícil que me va a ir. Y lo más fácil que me va a ir es que yo tome cada ecuación y encuentre el valor de una variable que se llama una solución secuencial, ¿no? Entonces, depende de dónde lo tome. Ese sería el más difícil, sí señor. El CO2 sería el más difícil. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Como quiera.
Entonces, los flujos totales, pues, son mejor que los flujos parciales en este caso, pues, porque si yo especifico el flujo total y tengo las composiciones ya de la corriente, pues es mucho más fácil, ¿no? La segunda razón, porque tengo una relación adicional. Listo. Entonces voy a tomar F1 o F2. ¿Cuál de las dos tomo? La que usted quiera. ¿Cuánto tomo? Eso también es importante. ¿Cuánto tomo y cuál tomo? Entonces vamos a preguntarle a Dana. Dana, ¿qué flujo tomarías y cuánto tomarías? Yo tomaría el flujo 1 para mi base de cálculo porque está en la relación adicional de F2 sobre F1 igual a 3 y ahí directamente podemos obtener el valor del flujo 2. ¿Cuánto tomarías de F1 de base de cálculo? Pues estaría entre los valores de 100 y los valores de 1000. Claro, 100, 1000, 1, 10, 100 o 1000. ¿Listo? Ese valor me convendría, ¿no? Tomemos 100 a ver qué pasa. 100 libras hora de base de cálculo. Muchachos, otra cosa. Cuando ustedes tomen una base de cálculo, por favor escriban que esa es su base de cálculo, ¿no? Porque dependiendo de ese número que tomen, vamos a calcular los demás. Entonces, para que no se le olvide, cuando usted tome una base de cálculo, indique ahí que usted tomó la base de cálculo. ¿Listo? Ahí, para que no se le olvide que tiene que indicarla. Mire, esta es mi base de cálculo. Hágale algo para que se acuerde que tiene que especificar. Si yo tomo F1 como 100, obviamente voy a usar la relación adicional 1. ¿Ok? Y voy a encontrar F3. Facilito, ¿no? ¿Cuánto es F3? F3 no, F2, perdón, F2. 3 veces F1. F2 es 3 veces F1. Ahí dice, clarito. Por lo tanto, F2 vale 300 libras hora. Por eso me conviene a mí tomar esa base de cálculo ahí. Porque inmediatamente ya conozco el flujo 2. Perfecto, vamos ahí. Ya usé la relación 1. Listo. Ya tengo el flujo 1 y ya tengo el flujo 2. Ok. ¿Qué balance me conviene hacer? Angie Rojas. Angie, ¿qué balance tú harías después de usar la relación adicional? ¿Qué balance nos conviene hacer? ¿O cuál tú harías, Angie? Te escuchamos. Profe, el de benceno. Sí, ¿y por qué el de benceno? Pues, profe, sabemos el valor que entra. Ajá, sabemos la composición y el flujo total de benceno, muy bien. En la corriente 3 sé la composición. También tenemos la relación adicional. Sí, pero no sé todavía cuánto de no benceno hay, Angie. Entonces, mira, Angie, ese no es, pero te voy a explicar por qué. El benceno sí sabemos cuánto entra a la unidad. En la corriente 3 que sale benceno, sé la composición, pero no sé el flujo 3. O sea, ahí ya tengo una incógnita. Y en la corriente 4 no sé ni el flujo ni la composición. Entonces tengo otra variable desconocida. Si yo hago un balance de benceno, voy a tener una sola ecuación y dos incógnitas, Angie. Entonces, esa no me conviene hacer. Esa no es. ¿Listo? ¿Sí la ves o no la ves? Sí, señor profe. Listo. Johan o Joan. Código 219-2603. Johan, ¿cuál me conviene hacer? El benceno ya lo descartamos. ¿Qué balance me conviene hacer, Johan? ¿El de los no benceno? Sí, señor, el del no benceno. ¿Por qué, Johan, el del no benceno? Porque solamente lo tendría que relacionar con dos corrientes. Muy bien. Ajá, porque el no benceno sale en dos corrientes nomás. Entra en una y sale en otra. Conozco la composición de no benceno, que es el 30%. Conozco el flujo 1, ya sé cuánto entra. Y en la corriente, solo sale por la corriente 4. Entonces yo calcularía el flujo parcial de no benceno, haciendo balance de no benceno. ¿Ok? Entonces me conviene porque
planeo o planteo la ecuación de balance de no benceno y encuentro el flujo parcial de no benceno. Entonces, ese es el que me conviene. Entonces voy a hacer un balance de no benceno. Listo, se fue. Balance de no benceno. ¿Cuánto entra de benceno? El 30% de la corriente 1, 0.3%. ¿Cuánto sale? Lo que les digo, como no sé ni F4 ni la composición de los no bencenos, entonces me conviene escribirlo como flujo parcial en 4 de no bencenos, porque no sé ni el flujo ni la composición. Por lo tanto, el flujo 4 de los no bencenos es igual a 30 libras hora. Encontré el valor de una variable, que fue el flujo parcial de los no bencenos. Muy bien. Sigo. Neil. Señor. Neil, ¿de qué me sirve saber el flujo parcial de no bencenos? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora empezaríamos a la composición de los no bencenos, ya que tenemos... sí. Perdón, sí. Empezaríamos a hacer un balance de los no bencenos. Ya lo hice, ya hice el balance de no benceno. Neil. Sí. ¿Qué puedo hacer ahora? Encontrar el flujo. Encontrar el flujo. No, porque todavía no sé cuánto hay de SO2, ni sé cuánto hay de benceno. Ni sé la composición de los no bencenos. Bueno, pues balance de los no bencenos como tal lo hemos hecho, o sea, global. Hemos hecho solamente especificado en la corriente 1. No, Carlos. 0.3 por 300 es la cantidad de no bencenos que entra a la unidad. Profe, el valor el global como tal sacamos... me daría también el del estrato. ¿Cuál global? Si solamente sale por acá. El no benceno solo sale por acá. Nosotros hicimos balance de no bencenos. No entiendo qué es lo global y cuál es lo no global. No, así, profe, es que estaba viendo el 4 lo vi como un 1, el de los números rojitos. Ok, no, es un 4. Hay que usar la relación adicional. Hay que usar la relación adicional. Mire, aquí tengo relación de flujo parcial de no benceno en 4, que ya la conozco, la acabé de calcular, y tengo una relación adicional que relaciona la cantidad de benceno en el extracto. Entonces lo que tengo que hacer ahora es usar la relación adicional 2. ¿Para qué? Para poder calcular el flujo 4 de benceno. Voy a intentar escribir un poquito más grande para que no se confunda. Flujo 4 de benceno, ¿a qué es igual? A 1/4 del flujo en 4 de los no bencenos, que es exactamente la variable que acabé de calcular. Entonces, el flujo 4 de benceno es igual a 1/4 de 30. ¿Cuánto es 30 sobre 4? 7,5. 7,5. Entonces me da 7,5 libras por mol. Libras hora, perdón. Libras hora. Ahí está. Eso se llama una solución secuencial. Planteo una ecuación y encuentro el valor de una variable. Listo, sigamos. ¿Qué balance hago ahora? Ya conozco el flujo parcial, mire, ya conozco el flujo parcial de los no bencenos y ya sé el flujo parcial de los bencenos. Perfecto. ¿Qué balance sigue? El del SO2. No, el del benceno, porque acabamos de calcular el parcial. Claro, eso es una estrategia, muchachos. ¿Qué hago? A continuación tiene que ver con la variable que acabo de encontrar, ¿no? Si yo acabo de encontrar flujo de no benceno, veo a ver si la relación tiene no benceno. Ay, sí tiene, lo calculo benceno. Como calculé un flujo de benceno, lo más seguro es que me sirva el balance de benceno, ¿ok? Y en realidad sí. Póngale cuidado que el balance de benceno sí me va a dar información. ¿De cuál variable? ¿De cuál variable? ¿Quién lo puede ver ahí en el diagrama? ¿Qué variable encuentro si hago balance de benceno? F3. El flujo 3, muy bien, excelente, estos muchachos están volando, ya están volando. Entonces, balance de benceno, 0,7 por 100, que sería lo que entra de benceno, es igual a lo que sale de benceno. ¿Qué sale de benceno?
En la corriente 3 sale 5/6 de la corriente 3. Entonces, 5/6 por la corriente 3. Más lo que sale por la corriente 4. Y de la corriente 4 ya sé el flujo parcial de benceno, que es 7.5. 7.5. Entonces, encuentro F3. Ahí está, lo que decían ustedes, puedo encontrar F3. Esto me da entonces 70 menos 7.5 es igual a 5/6 de F3. Por lo tanto, F3 es igual a 70 menos 7,5 por 6 dividido en 5, lo que nos dé ahí. 75 libras. $75. Muy bien. 75 libras hora. Ahí está. Profe, Dímelo. qué pena una pregunta. ¿Usted va a subir esta clase? Es que lo que pasa es que tenía problemas de internet y se me va y vuelve. Sí, ahorita les coloco los apuntes. Por ahí me los pidieron el miércoles pasado, pero se me olvidó. Pero ahorita, ya como este es el último ejercicio que vamos a hacer de este tema, ahorita coloco o les envío al grupo de WhatsApp los cálculos. Vale, profe, gracias. Bueno, vale. 75 libras hora, entonces me daría F3. Ya tengo F3. Ya tengo F3. ¿Qué me hace falta, muchachos? F2. F2. Puede ser F2, ¿sí? ¿Vale? Y pues usted ya sabe cómo calculamos F2, ¿no? Eso está casi que obvio. ¿Cómo calculamos F2? Creo que F2 ya lo habíamos calculado. F4. F4 sería, sí. F4. ¿Cómo calculamos F4, Ángel? Ya tengo F3, ya tengo F2, ya tengo F1. ¿Cómo calculamos F4, Ángel? ¿Dijo Ángelo o Angie? Ángelo. O Angeli. Bueno, el que quiera. Por un balance total, ¿no? Entonces tenemos que F1 más F2, ya acabamos. Es igual a F3 más F4. Reemplazamos simplemente y 100 más 300, creo, es igual a F3, que es 75, más F4. ¿Cuánto nos da F4? 325. 325. Muchas gracias. Libras hora. Es muy fácil, muchachos. No sé ustedes por qué dicen que es difícil. No comprendo aún. Listo. Tengo F4. ¿Qué me pidieron calcular? ¿No? Bueno, en esencia me falta el flujo parcial de SO2. ¿No? Me hace falta para terminar todos los componentes o todas las variables del proceso, ¿no? Podría calcular SO2, ¿no? ¿Cómo lo puedo calcular? Hay dos formas que son equivalentes. Yo podría hacer un balance de SO2 y calcular el flujo de SO2, o podría sumar los flujos parciales de la corriente 4 y encontrar el flujo de SO2. De las dos formas da lo mismo, ¿no? Entonces yo podría hacer un balance o podría decir que F4 es igual a F4 de SO2 más F4 de NB, no bencenos, y F4 de bencenos. ¿Ok? Lo podría hacer así. ¿Cuánto vale F4? 325. ¿Cuánto vale el flujo de CO2? Es lo que quiero calcular. ¿Cuánto vale no bencenos? No lo veo. No bencenos. 30, ¿sí? 30 libras por hora. Más, ¿cuánto de los bencenos? 7.5. ¿Cuánto me da despejando eso? Entonces, 325 me daría 295, 287.5, tal vez. Sí, señor.
Mucho monstruo, ¿no? ¿Cómo sabe sumar y restar? Libras hora. Ok, ahí está. Y ya encontré todos los flujos. Todos los flujos parciales los encontré. Si quiero las composiciones, pues calculo las composiciones como flujo parcial sobre flujo total. Bueno, eso ya ustedes lo saben, no creo que nos vayamos a detener en eso. ¿Listo? ¿Qué me pedía el ejercicio? Mire, me pedía cuál es el porcentaje de recuperación de benceno, que se define como las libras de benceno en el refinado por libras de benceno en la alimentación. Por libra quiere decir dividido, ¿no? Dividido entre las libras de benceno en la alimentación. Entonces, eso es lo que tengo que calcular. Benceno en el refinado sobre benceno en la alimentación. Entonces, lo voy a escribir por acá, pero voy a mover esto. ¿Es como una especie de rendimiento del proceso? Sí, señor, es un rendimiento. Entonces, lo voy a escribir por acá y ya les explico por qué se calcula así. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo por aquí abajo. Porcentaje de recuperación. Según la definición, fíjense, es igual a la masa de benceno en el refinado, o sea, F3 de benceno, sobre la masa de benceno en la alimentación. ¿Listo? Si queremos porcentaje, entonces por 100. ¿Qué quiere decir eso? Mira, quiere decir que cuánto benceno tengo en el refinado con respecto al que tenía inicialmente. ¿Ok? ¿Cuánto logré solubilizar en SO2 con respecto al que alimenté a la unidad? ¿No? Yo sé que el porcentaje de recuperación no es del 100%. ¿Por qué sé que no es del 100%? Porque algo de benceno salió en el extracto. Si algo de benceno salió en el extracto es porque no todo el benceno que había en la alimentación se transfirió a la corriente de refinado. Entonces la recuperación no es del 100%. Lo ideal sería que todo el benceno que entra a la alimentación se solubilizara en el solvente y saliera con el solvente, es decir, saliera en la corriente de refinado. Pero como sale una pequeña parte en el extracto, pues el rendimiento no es del 100%. ¿Ok? Entonces lo voy a calcular. ¿Cuánto es el flujo en 3 de benceno? Son 5/6 del flujo 3. 5 sobre 6 multiplicado por el flujo 3, que es 75. Dividido entre 0,7, que es el porcentaje, por, ¿cuánto fue que tomamos? 100. Por 100, que es el flujo 1. ¿Ok? ¿Cuánto me dan estos números solitos, por separado? No quiero el resultado, sino por separado. ¿Cuánto me da? 62,5. 62,5. Sí, señor. Ok, 62,5, gracias. Dividido en 700, obvio. En 70, sí, en 70. Por 100, perfecto. Entonces, mire la recuperación ahí. Yo alimenté 70 libras de benceno y logré recuperar 62,5 en el refinado. Obviamente no pude recuperarlas todas, ¿no? Si todo el benceno se hubiera ido para el refinado, el numerador me hubiese dado 70. 70 sobre 71 por 100, 100% de recuperación, ¿no? Matemáticamente hablando. Eso ya lo podía saber aquí de la unidad de extracción, ¿no? Entonces, por último, ¿cuánto me da ese número? Ahora sí, ¿cuánto me da el porcentaje de recuperación? 89.28. 89.28. Sí. Gracias. 89.28% de recuperación. Ok. Eso es todo. Recuperé el 89.28%. Profe, creo que aquí cuando pusimos el porcentaje de recuperación en el denominador, colocaste F3dB. F3, sí. Y es F1. Gracias, Dan. Porque F3dB sobre F3dB, pues da 1, ¿no? Gracias, Dan. Muy amable. Es F1dB. F3dB sobre F1dB.
Sí, señorita. Gracias, mi amor. Ahí me equivoqué. Eso es todo. Facilísimo. Yo no sé por qué ustedes dicen que es difícil. Eso es muy fácil. Muy fácil. Súper, hiper, mega, recontra fácil. Preguntas hasta ahí. Valentina Lazo, preguntas. Valentina, ¿tienes ¿Profesor, alguna puede poner un pregunta? momentico la pregunta del ejercicio atrás? Ya. Valentina Lazo, ¿alguna pregunta? Bueno. Profe. Andrés Fangel, preguntas. Ya te doy la palabra, María. No, señor, ninguna. Ok, gracias. Dime, María. Es que la verdad no me quedó muy clara la relación adicional 2. O sea, porque los dos son F4. Porque los dos son F4. Por la forma en que está escrita, María. Fíjate que aquí hay un punto seguido, ¿no? Entonces empiezo una idea. Dice, la corriente de extracto, contiene todos los componentes que no son benceno. Entonces en la corriente de extracto coloqué los no bencenos. Algo de SO2, el SO2 está ahí, y aproximadamente 1/4 de libra de benceno por libra de hidrocarburos diferentes al benceno. Fíjate que toda la frase se refiere a la corriente de extracto. ¿Qué contiene la corriente de extracto? No bencenos, algo de CO2, y me dan una relación entre la masa que debe haber en el extracto del benceno y del no benceno. ¿Ok? Es por la forma en que está escrita. Todo lo que está escrito entre este punto que coloqué aquí y este punto que está aquí es referente a la corriente de extracto. ¿Ok? Lo mismo de la información que está entre este punto y este punto, ¿no? Entre este punto y este punto me están hablando de una corriente residual, que cuando utilizo tantas moles de esta por mol, o libras de esta por libra de esta, obtengo una corriente de refinado con tal y tal composición, ¿no? Entonces, lo que tienes que fijarte es en cómo está escrito, En este caso, está escrito en función de la corriente extracto. ¿Qué contiene la corriente extracto? Esto, y me dan la relación entre benceno y no benceno que debe haber en la corriente extracto. Es simplemente la forma en que está escrita, ¿vale? Mariana, no sé. Gracias. Si me sigues. ¿Sí queda más claro o no? Sí, la verdad sí, gracias. Listo, perfecto. Muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Listo? Otro ejercicio. Dígame. Pregunta. Jorge, Entonces, adelante. sin importar la base de cálculo, ¿yo tendría ese mismo porcentaje de recuperación? Ajá, muy bien, Jorge. Sin importar la base de cálculo, el porcentaje de recuperación sería el mismo, ¿no? Entonces, si ustedes son santo tomasinos, entonces podrían cambiar la base de cálculo acá y así volver a hacer los cálculos con otra base de cálculo y verificar si el porcentaje de recuperación les da bien, ¿no? Les da el mismo, ¿no? En términos de sistemas de ecuaciones, como son sistemas de ecuaciones lineales, si yo a una ecuación lineal la multiplico por una variable o por una constante, todas las demás variables del proceso se ven afectadas por la misma constante. Me explico. Si yo a F1 ya no quiero 100, sino que quiero 1000, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que mi nueva base de cálculo es 1000. Quiere decir que a la base, al flujo anterior que era 100, lo multipliqué por una constante K, que en este caso vale 10, ¿no? Entonces todos los cálculos que yo coloqué ahí se van a ver afectados por 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo, por ejemplo, 2, ya no va a ser 300, sino que va a ser 3000. Y fíjese que de la relación usted puede concluir eso de una vez. F2 es igual a 3 veces F1. Como ya no es 100, sino 1000, entonces va a ser 3000. Se ve afectado en un número que en este caso constante, que es 10. Todos los flujos parciales van a ser 10 veces más grandes. ¿Ok, Jorge? Y si usted lo hace al revés, ya no quiere que sea 100, sino que sea 10. Es como si al flujo inicial lo dividiera por 10.
entonces todo se va a ver afectado por 10. Aquí ya no me va a dar 7.5, sino 0,75. ¿Ok? ¿Por qué sabemos eso? Porque son ecuaciones lineales, Jorge. Y un sistema de ecuaciones lineales tiene esa condición. Se llama homogeneidad. Todo el sistema de ecuaciones de balance en estado estacionario son homogéneas en sus flujos. Entonces, quiere decir que si yo multiplico por una constante, todas se van a ver afectadas por esa constante. Si yo divido por una constante, todas se ven afectadas por esa constante. Eso sería, Jorge. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Vamos con otro ejercicio. Profe, ¿el flujo 1 es una base de cálculo? ¿Los 100 libras sobre hora? Sí, mira, aquí coloqué BC, base de cálculo. Y le puse un corazoncito para que no se me olvide que esa es mi base de cálculo. Vale, listo, gracias, profe. No solamente le coloqué un corazoncito, sino que el corazoncito está flechado, enamorado, ¿ve? Para que no se me olvide que esta es mi base de cálculo y que todas las variables que yo encuentre de aquí hacia abajo van a depender de qué número yo coloque acá. Por eso es importante decir cuál es mi base de cálculo. Bien. Nos fuimos. Aquí está otro ejercicio, otro ejemplo. Como les mencioné, los ejemplos del Riccati son súper interesantes. Súper interesantes. Todos, no hay uno que me diga, ay, qué bobo ese ejercicio. Bueno, el primero de la desalinización, pero el resto, todos son súper interesantes, todos tienen información importante que uno debe aprender. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo, el 2.2, ¿listo? Uy, se me acaba el tiempo. Pero, en esencia, usted podría construir el diagrama de flujo de este ejercicio, ¿no? Es el ejemplo 2.2 del libro. Por favor, le voy a pedir que lo haga. Hágalo. Trate de hacerlo solito. No mire el libro. Está resuelto. Yo sé que está resuelto. Pero lo más interesante es que usted trate de hacerlo sin ver el libro. ¿Ok? Entonces, si de pronto tiene algún problema, pues mire el libro, a ver qué hace el libro, a ver si se puede, si usted lo puede resolver, ¿no? Pero lo ideal sería que no lo hiciera. ¿Ok? Y la próxima clase hablamos de este ejercicio. ¿Listo? Trate de resolverlo. En la próxima clase yo les explico por qué la destilación se hace de esa forma. Todo lo que dice ahí se lo voy a explicar, ¿no? Usted haga los cálculos tranquilo que yo le explico por qué es así la destilación que vamos a hacer. ¿Listo? Por favor, haga ese ejercicio. Listo. Siguiente anuncio parroquial. Le queda este ejercicio para hacerlo. Yo les voy a enviar unos ejercicios, o sea, un taller. Ya están listos para caminar o para gatear, por lo menos. Entonces les voy a enviar unos ejercicios que son unos ejercicios propuestos del libro de Riccati. Usted ya sabe que esos son más fáciles que los que acabamos de hacer. Entonces yo espero que no tengan ningún problema. ¿Cuántos le voy a enviar? Por ahí unos 3. Más este que tengo ahí que usted lo tiene que hacer, digamos que 4. Entre 4 y 5 ejercicios le voy a enviar en su primer taller. ¿Qué hay que hacer? Pues tiene que resolverlos, ¿no? Y tiene que resolverlos y me los tiene que enviar al correo kevin.rosas @ ¿cómo es que es? correo.wiz.edu.co. Cada uno de ustedes tiene que resolver el taller. Tiene que hacer esos 3 o 4 ejercicios que le voy a enviar. Y antes de la clase del miércoles, antes, ¿qué fecha estamos? El miércoles, por favor. A 28. 28 de abril. Se acabó el mes, Dios santo. Ya me van a pagar. Eso es muy bueno. Listo. Antes del miércoles 28 de abril, antes de la clase, usted me los tiene que enviar a ese correo. ¿Ok? Es obligatorio. Porque eso es evaluable. ¿Listo? Si usted no me envía el taller, usted no se puede hacer la autoevaluación, ¿no? Porque ¿qué autoevaluación se va a hacer de algo que usted no ha hecho? ¿No? Eso es ilógico. Bueno, en este país pasan cosas ilógicas, muy ilógicas, pero bueno. Es obligatorio. Me tiene que enviar, ¿ok? Obligatorio. Enviar los ejercicios resueltos
como usted pueda, como usted vea que los puede resolver, de la forma en que usted los pudo resolver. Si no los puede resolver y puedo solucionar hasta una parte, listo, lo envía hasta ahí. Lo importante es que usted lo haga, muchachos. No que usted lo copie. Eso no me importa. Si usted lo copia es problema suyo, pero ahí quiere decir que usted no está aprendiendo nada, ¿ok? Trate de hacer lo que usted más puede, ¿listo? Trate de resolverlo, lo que ya vimos, repáselo, haga los ejercicios. Son sencillos, dígame, Karim. Digamos que tenga dudas de algún ejercicio para seguir, yo podría como una tutoría, algo así. Voy para allá. Cuando usted me envíe el taller, en clase vamos a revisar las dificultades que usted tuvo, ¿ok? Entonces, ese miércoles, cuando usted ya me entregó el taller, revisamos qué dificultades tuvo, qué dudas tuvo, ¿ok? Y en lo posible tratamos de resolver todas esas dudas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer acá. Pero yo necesito que usted trabaje primero para que se le generen dudas y luego yo en clase las resuelvo. ¿Ok, Karim? Listo, profe, gracias. Entonces, en clase vamos a resolver el taller, lo vamos a resolver. No sé si alcancemos a resolverlo todo, pero lo que sí vamos a tratar es de resolver las dudas que usted tuvo, ¿no? Las dudas que usted tuvo. Vamos a plantear los ejercicios y vamos a resolver las dudas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Si no nos alcanza la clase para resolver las dudas, hacemos una tutoría la próxima semana. Hacemos una tutoría y terminamos de resolver ese taller, ¿ok? Si llegamos a la clase el miércoles, con esto termino, y no hay dudas, pues entonces yo continúo con mi tema, que es balance de masa en sistemas de unidades múltiples. Entonces vamos a empezar a pegarles a las columnas de destilación un evaporador, un revertidor, un condensador, una purga, un bypass, etcétera, etcétera. Entonces avanzamos en el tema. Si no hay dudas, pues avanzamos en el tema, ¿ok? Eso es, muchachos. Entonces, por favor, muy juiciosos este fin de semana. Eso no les va a quitar mucho tiempo, seguro que no, porque son ejercicios bastante sencillos. Entonces, así que vamos. Además, le voy a poner poquitos ejercicios para que no se estrese tanto. ¿Listo? ¿Preguntas para terminar? Profe, una pregunta. Cuando te enviamos el taller al correo, ¿tenemos que poner en el asunto nuestro grupo o alguna Ah, sí, indicación? por favor. Dos cosas. En asunto, el taller número 1 y el grupo. Este grupo creo que es el D1, me parece. Y en el archivo, por favor, coloque su nombre. El nombre del archivo que sea su nombre. Dana, Carolina, no sé qué, porque no me sé tu apellido. Bueno, Dana, Carolina, para yo poder identificarlos, por favor. Y poder identificarlos del otro grupo. Acuérdense que yo tengo otro grupo de 8 a 10, entonces, para poderlos identificar. Gracias, Dan. Sí, muy bien. Mariana, ¿cómo estuvimos hoy? Bien, bien. ¿Todo entendido? Sí. ¿Segura? ¿No hay dudas? Segura, creo. Listo. Juan Pablo, ¿cómo nos fue hoy? Bien, profe, sí. Se entendió todo. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Muchas gracias por su atención.